A las personas que nos ven allí en internet, gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza de esta mañana es Mi refugio, mi refugio. Todos nosotros tenemos algún refugio, algo donde poder refugiarnos o meternos y protegernos, diríamos también, de cosas y en algunas ocasiones de personas o de la gente. Pero en este día yo voy a compartir contigo algunos de los conceptos que nosotros equivocadamente en algunas ocasiones y correctamente en otras tenemos entonces también como refugio. Quiero, para ilustrar esta enseñanza en este día, utilizar el texto bíblico de Primera de Samuel, capítulo 22, donde nos muestra allí a nosotros una escena que sucedió en la vida de David. Y dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1, voy a leer en realidad los dos primeros versículos, dice así: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Curioso en esta historia donde vemos a David, que fue aquel joven valiente, porque yo estoy seguro que si hablamos de David en esta mañana, yo te pregunto, la imagen que tú tienes de David en tu mente es la de un joven valiente. Dice la palabra de que David se enfrentaba a los leones y David se enfrentaba a los osos y peleaba con ellos y los vencía. Y por esa razón también David después se enfrenta ¿a quién? A Goliat. Y lo vence también, porque la historia dice que Goliat era un hombre gigante, y no es, cuando hablamos de gigante no quiere decir ese gigante fuera de lo común, es decir, de los muñequitos y nada por el estilo, sino simplemente un hombre mucho más grande que él, quizás aproximadamente 7 pies, algo así, y no nos dice la estatura de David, pero es posible que no había sido muy alto necesariamente, y pues se veía la gran diferencia. Y este Goliat, que era un hombre grande y fuerte, era un guerrero, se enfrentó a David. Goliat venía con toda una vestidura de guerrero, David no. ¿Y qué fue lo que trajo a David a pelear con? Una onda, correcto, con unas cuantas piedras. Y lo tumbó con una piedra. ¿Cómo decía José? Y no es un carro, correcto. Honda no es un carro. Y lo tumbó con una sola piedra. Todo eso nos da a nosotros una imagen de un hombre valiente. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver a David, que dice aquí que se fue a proteger, se metió en la cueva de Adulán. Todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido una cueva. Bien curioso, en esta historia vamos a ver a David que está huyendo de la presencia de Saúl. Saúl lo quería matar. Y este muchacho valiente y demás, pues llega a tener cierto temor en ese momento. Tanto es así que si tú lees en el capítulo anterior, el capítulo 21, vamos a ver a David haciéndose el loco. Así dice. Dice que se hacía el loco, hablaba incoherencia, y no solamente eso, empezó a babear él mismo a propósito, y la baba le corría por la boca como si fuera un mongólico. Y entonces dice que la gente pensaba, pero este loco ya se le fue un tapón, ¿para qué me lo traen aquí? Y huyendo entonces de Saúl, dice que llega y se mete allí en la cueva de Adulán. Pero según estos dos versículos que acabo de leer, sucedió algo más. Porque dice que enseguida que la familia de David se enteró y la gente se enteró de que David se había escondido en la cueva de Adulán, ¿qué pasó? Lo siguieron. Dice allí que casi 400 hombres había allí. Y mira lo que dice este texto sobre estas personas. Dice, además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Es decir, cuando tú estás huyendo
y tratando de buscar refugio, lo menos que tú necesitas es gente que esté igual que tú. Piénsalo. Pero hay algo bien interesante. Al parecer, según este texto bíblico, cuando nosotros estamos en una situación como esta, lo que vamos a hacer es atraer gente como nosotros. Hasta muchos años atrás yo aprendí a tener cuidado con las personas frustradas. Los frustrados frustran a otros. Una persona frustrada frustra a cualquiera. Tú puedes ser una persona muy contenta y muy positiva y demás, pero si tú te juntas mucho con gente frustrada, esa persona te va a llegar a frustrar a ti. Te contagia de las malas noticias. En mi país le dicen a esta gente auratiñosas. ¿Sabes? Esos pájaros negros que están siempre volando allí sobre lo que no sirve. Y que te aparecen pájaro maragüero, imagínate. Ja. Entonces, hay gente que te afectan. Te afectan. Pero cuando tú estás en necesidad y en apuro, en aprieto, y tú estás buscando un refugio, en realidad lo que nos hace falta a nosotros es gente que nos levante, que nos ayude, que nos apoye, que a lo mejor nosotros sintamos también alguna protección, pero este no fue el caso de David, porque dice que se le juntaron allí muchos de estos hombres, esta gente con esta característica, y dice, así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Imagínate tú, 400 deprimidos, 400 endeudados, 400 amargados, 400... Claro, bien interesante. Hombres y a lo mejor con todo el resto de la retaíla de la familia y demás. Increíble. Yo pienso en algunas ocasiones como pastor, nosotros los pastores, que a veces que uno dice, bueno, ¿qué nos ha tocado? Hay algunas iglesias que nos tocan, nos mandan para acá, los locos, los desatados, los que no quieren en otras iglesias. A nosotros nos pasó eso aquí en un tiempo cuando la iglesia de pronto empezó a crecer y empezaron a llegar gente. Yo me di cuenta de que no eran gente que venían por evangelismo, no era porque se estaba predicando el evangelio, es decir, no era porque se estaban ganando nuevas almas, era porque me estaban mandando para acá para la iglesia los que no querían en otras. Y eso me quedó, nos causó problemas y a mí me causó tensión. Y déjame decirte, nos causó sufrimiento también. Y en aquel tiempo yo tuve que buscar mi propia cueva de Adulán. Porque no es fácil, no es fácil. Lo que sucede es que en algunas ocasiones, buscando un refugio, porque todos necesitamos un refugio, ¿no?, en algún momento, en algunas ocasiones, buscando un refugio, nos metemos o nos refugiamos en un lugar equivocado. Imagínate que tú llegues y te metas allí en una cueva y de pronto cuando entres a la cueva te está esperando el león o el lobo. Que tú no lo viste o el oso, no lo viste porque estaba oscuro y tú tenías que refugiarte de todas maneras. Y como dice el dicho, nos metemos en la boca del lobo o en la cueva del lobo en esta ocasión. Ahí en tus guías de estudio vas a tener la oportunidad de poder llenar tus espacios en blanco y la primera pregunta en esta mañana es ¿dónde te refugias tú cuando necesitas de un refugio? Bueno, lo primero que voy a hacer en este día es analizar lugares equivocados para refugiarnos. Lugares equivocados. El número 1 en este día es la distancia. Nos refugiamos en la distancia. Hay veces que cuando nosotros estamos deprimidos o desencantados o tenemos problemas y demás, lo primero que hacemos es establecer distancia con la gente. No sé si tú te has fijado. Uno no se quiere reunir. Si el cristiano no quiere ir a la iglesia. Hay muchas ocasiones que la gente te llama y tú no contestas el teléfono. Ahora en el teléfono tú sabes ya quién te llama porque generalmente aparece el nombre. Ay, mejor no lo contesto, le hace así, decline, ese botoncito de decline, que se vaya al voicemail o allí a la contestadora. Y si alguien te deja un mensaje, tú ni los llamas y si te dicen, oye, te llamé, ay, no me di cuenta o no lo vi. Porque uno empieza a separarse. Esa distancia, la distancia inclusive la ponemos en muchas ocasiones con nuestros propios familiares.
Esto sucede en algunas ocasiones en las relaciones matrimoniales entre esposa y esposo. Cuando uno de los dos quizás no quiere contestar o no quiere solucionar la situación, pues trata de poner distancia. Pone distancia entre los esposos, pone distancia quizás con mamá y papá o con los familiares, pero sobre todo con los hermanos de la fe, para que tú lo sepas. Hay veces que buscamos refugio tratando, entre comillas, de huir de nuestro pecado. Y es mucho mejor poner distancia. ¿Para qué? Para que la gente no se entere o sepa de lo que yo estoy haciendo. Hay veces que la gente ya lo sabe, para que tú lo sepas. Debo decir también que la mayoría de las veces el último en enterarse es el pastor. Todo el mundo lo sabe menos el pastor. Y bueno, así es la vida. Pero esa es una de las primeras cosas que hacemos. El segundo lugar donde nosotros nos refugiamos equivocadamente es en la decepción. Estamos hablando ahora de los sentimientos. Sentimos en muchas ocasiones que con un sentimiento de decepción en nosotros nos vamos a sentir mejor o refugiados. En esa decepción equivocadamente muchas veces empezamos a alimentar también ese sentimiento de lástima, porque me he decepcionado de mis hermanos cristianos, o me he decepcionado de la iglesia, o me he decepcionado del evangelio, o me he decepcionado de lo que tú quieras decepcionarte. Y entonces empezamos a compartir con los demás o a crear y alimentar un sentimiento de lástima, para que la gente nos tenga lástima. Y esa es la forma en que nosotros nos empezamos a refugiar. Muchas veces inclusive tratamos de mostrar o de alimentar también esta decepción a través de algunos actos, como por ejemplo el llorar. Empezamos a llorar, empezamos a mostrar como que pobrecito de yo. Y sentimos de que nosotros somos víctimas y en realidad no lo somos. Y estamos tratando de dar también esa imagen de que hemos sido víctimas de algo o de alguien. Y es una forma de tratar de buscar un refugio en lugar equivocado. Y el otro es la de la destrucción. Nos tratamos a veces de refugiar en cosas que nos destruyen. Por ejemplo, personas que cuando están bajo presión acuden a la bebida, a la droga, o alguna otra costumbre que no es la mejor, incluyendo la magia negra, incluyendo también, y yo me voy a incluir ahí ahora, ¿sabes? En otra cosa, la comida. Tú vas a decir, pastor, tú de vez en cuando te refugias. Yo me refugio casi todos los días. Porque, óyeme, al menos yo cuando estoy un poquito impaciente, enseguida me da por ir a picar algo. Y la galletica, y no tiene que ser comida, no es de sentarme a comer. Es decir, a lo mejor ya comí, pero se me antoja la galletica esa y el dulcecito y me tengo que tomar algo y un refresco, un jugo. Esa es la ansiedad. No, el helado ni menciones. Pero yo estoy seguro que algo para ti también. Y déjame decirte algo, la comida no necesariamente es dañina. El problema es que cuando estamos bajo este tipo de presión y lo que estamos tratando de hacer es de calmar esa ansiedad en nosotros como una forma de refugio, entonces la comida que no necesitamos extra sí se convierte en ¿qué? En una destrucción, Y destruye nuestro cuerpo y destruye las buenas costumbres quizás de poder alimentarnos y de darle vida en realidad a nuestro cuerpo. Y se hace difícil. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que nos estamos metiendo, como decimos, en la boca del lobo. Sin embargo, la palabra nos enseña a nosotros de que el Señor ha preparado de antemano, inclusive desde antes que tú y yo fuéramos
formados un lugar para que nos podamos refugiar. Dice allí Salmos capítulo 46, comenzando en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Curioso. El salmista en esta ocasión está reconociendo de que el lugar donde él se refugia es ¿en dónde? En Cristo Jesús o en Dios. En Dios. Para nosotros los creyentes ahora dentro del nuevo pacto, pues claro que Cristo Jesús, que es nuestra relación más cercana como seres humanos para conectarnos con Dios. Nuestro refugio es Dios. Es decir, ¿qué sería lo correcto entonces? Cuando nosotros estamos bajo una pelea, cuando estamos bajo una presión, cuando estamos bajo quizás la amenaza de alguien o de algo, la palabra lo que nos enseña es que nos refugiemos en ¿quién? En Dios. ¿De qué forma? Lo quiero hacer ahora práctico. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios. Orando. Número uno, orando. Lo primero, leyendo la palabra, correcto, leyendo la palabra. Y quizás es una de las formas prácticas también, además de orar y buscar la palabra, ¿cuál es? Tener intimidad con Dios. ¿Y cómo? Buscar un hermano. ¿Tú sabes qué? Tu iglesia, mi querido hermano, tu iglesia. Porque cuando hablamos allí en ese primer punto de la distancia, una de las cosas que hace mucha gente es apartarse primero de la iglesia. Mira, de pronto hacen así y se esfuman y se nos pierden. Y uno los está llamando y a veces que los visitan y el carro está afuera y las luces están encendidas y tú tocas la puerta y nadie abre. Y tú dices, wow. Y de pronto sientes música y la música de pronto como que se baja para que no me molesten como si no hay nadie en la casa. Y los sensores, sí. Curioso, porque eso es una de las formas de refugio para muchas personas. Pero sin embargo, según este texto bíblico en el libro de Salmos, capítulo 46, nuestro mejor refugio es ¿quién? Dios. Es Dios. Es orar. Ahora, en muchas ocasiones orar y todo lo demás nos cuesta un poquito más de trabajo. Es mucho más fácil reaccionar de otra forma. No nos complicamos tanto la vida. Pero el salmista nos enseña aquí en esta mañana entonces 3 cosas bien interesantes que tú vas a poder llenar tus espacios en blancos ahí a continuación cuando nosotros nos refugiamos en Dios. Fíjate, en vez de en las cosas, en vez de, como dije anteriormente, en vez de la distancia, la decepción, la destrucción, cuando nos refugiamos en Dios pasan 3 cosas. Número 1, recibimos fuerza. Dice este texto bíblico otra vez, Dios es nuestro amparo y nuestra, ¿qué cosa? Fortaleza. Mucha gente relaciona esta palabra de fortaleza con la fortaleza de castillo. Pero esto se refiere, la traducción en el idioma literal quiere decir fortaleza, fuerza interior. El hecho de que nosotros cogemos fuerza, empezamos a ser fuerte interiormente en contra de los problemas, en contra de las cosas que están a nuestro alrededor, en contra de las amenazas, de cualquier situación, de lo que sea. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso es lo primero que hacemos. Cuando te refugias en Dios, vas a sentir que te haces más fuerte. Número 2, lo segundo que vas a recibir entonces en esta ocasión es ayuda. Vas a recibir, ¿qué cosa dije? Ayuda. Por eso dice, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda, ¿qué dije? ¿Qué cosa? ¿Ayuda qué? Segura. No es posible, no es que sea, a lo mejor voy a recibir alguna ayuda. Dice este texto bíblico que si tú te refugias en Dios, de seguro Dios te va a ayudar. Porque mire, mi querido hermano, el hecho de que yo me trate de refugiar en algo
no quiere decir de que voy a encontrar la ayuda. Además, te voy a decir una cosa. Cuando yo estoy nervioso y voy a la cocina y agarro una galletita extra o la mitad de un sándwich, después me tengo que comer la otra mitad y con todo eso me quedo con hambre. ¿Sí o no? Porque mi problema no era aquí, es aquí. Entonces ese sándwich no me llenó, me di cuenta que no me llenó y todavía me quedé con hambre. Y voy y me preparo otro más. Y cuando vengo a ver, tengo la comida hasta aquí. Y sigo exactamente con la misma inquietud que tenía al principio. ¿Por qué? Porque me refugié en un lugar equivocado. Y aquellos de ustedes que en alguna ocasión se ha expuesto también quizás a algún tipo de vicio, que tú sabes que crea entonces dependencia, como el alcohol, las drogas y muchas otras cosas más. Pudiéramos hablar de pornografía, pudiéramos hablar de muchas otras cosas más. A las mujeres, sobre todo, ¿sabes un lugar donde las mujeres se van a refugiar? En el shopping, en las tiendas, en el mall. Muchachos. Y aquellas que descubrieron Amazon, ¡ay!, se volvieron locas. Y están metidas ahí en la computadora mirando a ver qué compran. Y tú te das cuenta y tú sabes bien que al final la mitad de las cosas que compraste, si no todas, ninguna de ellas te hace falta y no las vas a utilizar. Y después la estás vendiendo a la mitad del precio a ver si puedes recuperar parte del dinero que gastaste. Pero eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque nos metemos en el lugar equivocado. Sin embargo, cuando nos refugiamos en el Señor, dice, sentimos o recibimos ayuda. Y la tercera y última en esta mañana es que recibimos valor. Dice allí en la pantalla valentía, pero yo creo que valor. Dios nos da valor. Y cuando decimos valor, quiere decir valor de valentía, no valor de cuánto valemos, sino el hecho de que nosotros entonces nos hacemos valientes. Valientes para enfrentar los problemas. Y valientes para enfrentar a la gente. Y valientes para enfrentar a las amenazas y todos los problemas que pudieran venir a nosotros cuando nos refugiamos dentro de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate como dice otra vez, Dios es nuestro ¿qué? Amparo y nuestra fortaleza. Inclusive si tú quieres utilizar la palabra fortaleza como la palabra castillo, porque hay un himno que cantábamos hace muchos años que decía castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Se acuerdan de ese himno? Castillo fuerte es nuestro Dios, muy antiguo. Creo que era alemán inclusive ese himno originalmente. Y cuando hablamos de un castillo, aquellos de nosotros que, por ejemplo, en la cultura hispana, que sabemos que los castillos que existen en la mayoría de los países nuestros, esas grandes fortalezas, las fabricaron los españoles. Y los españoles fabricaban castillos con unas paredes de hasta 3 metros y 4 metros de ancho de roca. No de ladrillos ni de bloques como se hace ahora. Y venía el enemigo y le metía un bombazo y aquello pegaba contra aquella pared y ¡plum! La bomba, el pelotón aquel de acero caía otra vez ahí en la tierra o en el mar y no le pasaba nada. Esa es la impresión, esa es la imagen que nosotros tenemos cuando nosotros nos refugiamos en Dios. Nos refugiamos en Dios y empezamos entonces, dijimos otra vez, a recibir fuerza, fortaleza, ayuda y valentía o valor para poder enfrentar las situaciones y las cosas. Bueno, déjame decirte una cosa. Regresando entonces al texto bíblico de Samuel, 1 Samuel capítulo 22. Algo bien interesante, que esos casi 400 hombres que se metieron allí con David, todos deprimidos, y que dice allí también que estaban en deudas y amargados y cargados de deuda y todo, en apuro dice. Aquella gente aprendieron a ser valientes también en medio de esa situación. Porque no lo vamos a ver en esta mañana, yo no lo voy a leer, yo te lo voy a dejar de tarea, pero solamente te lo voy a contar. Si nos movemos al próximo capítulo, en el capítulo 23, nos vamos a dar cuenta de que de pronto David dice, si pudiéramos tener tal cosa de aquello, era agua que había pedido, es decir, David dice, si yo pudiera tomar agua
de aquel agua fresca del área donde están nuestros enemigos. Y dice que de allí, de aquella gente que estaba toda deprimida, que se sentían todos, salió un grupito de valientes. Y se metieron entre los enemigos, mi querido hermano. Y le trajeron a David agua fresca de la buena. Y David se quedó tan asombrado de ver la valentía de estos hombres, y como estos hombres habían reaccionado en medio de su crisis, que David no se tomó ni el agua, sino que se la dedicó a Dios. Dice la palabra. Cuando nos refugiamos en Dios, que es donde nos tenemos que refugiar, y déjame decirte, esta es una enseñanza aplicable a todo el mundo aquí en esta mañana, empezando por mí como pastor. Porque todos nosotros en alguna ocasión, más que bien, tenemos algunos problemas que en algunas ocasiones se convierten en graves. Y hay veces que algunos de los problemas, por muy pequeños que sean, cuando no los tratamos correctamente, cuando no los enfocamos correctamente y cuando no nos refugiamos en el lugar correcto también, ese problema, por muy pequeño que sea, se hace gigante delante de nosotros. Y en muchas ocasiones nosotros llegamos a perder control de los problemas. Increíble. Y los problemas llegan a controlarnos a nosotros. Tú sabes una de las cosas que nos controlan fácilmente en muchas ocasiones. ¿Sabes qué cosa es? El dinero. El dinero te controla de una forma tremenda. De hecho, una de las cosas que se enseña en finanzas es de que nosotros somos los que tenemos que manejar el dinero, no el dinero a nosotros. Pero cuando nosotros nos refugiamos equivocadamente, como dijimos esto en las tiendas y en el shopping aquí y allá, te vas a dar cuenta que el dinero nos tiene a nosotros manipulados. Y nosotros no sabemos entonces cómo utilizar el dinero, cómo manejarlo, cómo ya no gastarlo, sino invertirlo correctamente. Y la otra, como dijo Luisa, es correcto también, entre otras cosas, el miedo. El miedo en algunas ocasiones también nos manipula y nos controla porque nos refugiamos en un lugar equivocado. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde tú te estás refugiando? Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una lucha, cuando tienes diferencias con otras personas, ¿dónde te refugias? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O estás yendo en realidad delante de la presencia de Dios? Y eso es lo que en esta mañana yo quiero compartir contigo, que tú te lleves a tu casa, que dice allí otra vez el libro entonces de Salmos capítulo 46, y márcalo quizás en tu Biblia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Que Dios te bendiga en este día.